Hola a todos y bienvenidos una vez más a Marrano News, su noticiero de Minecraft de confianza. Bienvenidos una vez más donde hablaremos de las últimas noticias de estas semanas. Finalmente tenemos aquí la primera snapshot de la 26.3, con todo el contenido anunciado del bosque moteado, tristes cancelaciones a mods, el casi robo de Ice and Fire 2, y más noticias del mundo de los mods. Todo esto y mucho más en el noticiero del día de hoy. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Como siempre, empecemos hablando de todos los nuevos avances de Minecraft. En este caso, la primera snapshot de la 26.3. Prácticamente será todo lo que nos anunciaron en la Minecraft Live, por lo que mejor vayamos directo a la nueva preview 26.40.27. En este nuevo avance tendremos algunas mejoras, añadidos y aclaraciones sobre el drop. Ya saben cómo va la cosa, cada semana tendremos una nueva snapshot con cambios y mejoras del drop, donde incluso la comunidad tendrá voz y voto para poder mejorarlo. De hecho, una de las principales mejoras que está pidiendo la comunidad es acerca de los hongos de repisa, los cuales bien utilizados podrían mejorar de una mucho mejor manera las decoraciones. Por favor. En cambio, las nuevas estructuras de campamento abandonado podrán aparecer al menos de momento en los siguientes biomas, y cada uno de estos tendrá una apariencia temática al bioma donde aparecieron, cosa que la verdad es un más que buen detalle. En cuanto a datos sobre este bioma, podrá aparecer normalmente cerca de los biomas fríos. En este se generarán ovejas, pollos, vacas, cerdos, conejos y también zorros, siendo posiblemente uno de los biomas más completos en los que podríamos llegar a hacer nuestras bases. Pero díganme, ¿qué opinan sobre este nuevo drop? ¿Qué les está pareciendo hasta ahora? O también, ¿qué otro tipo de añadido meterías para poder mejorarlo? En otras noticias, se nos habrá anunciado en el canal oficial de Minecraft un nuevo add-on para la Marketplace, con la temática de mochilas. Y que no se note que hasta el mismo equipo de Minecraft sabe que en el juego necesitamos mochilas. Cierto, hijo, ¿qué respondes a eso? Estas servirán obviamente para guardar objetos, y otras utilidades extra como recolectar minerales automáticamente, iluminación propia al momento de movernos y hasta alimentarnos automáticamente. Este add-on ya se encontrará disponible en la Marketplace y totalmente gratis. Y seguramente se pregunten, ¿cómo es que algo tan bueno como esto lo están regalando? Y eso se debe a que se trata de una nueva colaboración, esta vez con la empresa Herschel, dedicada a la creación de mochilas, bolsos y otros artículos de viaje. De hecho, estos ya tenían en sus filas otros artículos inspirados en Minecraft, pero ahora por tiempo limitado podremos conseguir esta misma mochila de add-on, con 3 diferentes colores. ¡Esa cosa es verde! ¡Verde! Además de esto, tendremos un sorteo activo en la página oficial de Twitter, donde seremos capaces de conseguir esta mochila de una forma totalmente gratis. Tan solo deberás registrarte, contestar algunas preguntas relacionadas con Minecraft y compartirlo con el resto de tus amigos. Y listo, ya estarás participando. Pero bueno gente, ahora sí a lo que vinieron todos. Nuevas noticias y avances del mundo de los mods. ¡Oh, la novela! Tranquilos, estas semanas me estuve contactando con diferentes creadores y miembros del equipo de estos para confirmar que pueda mostrar sus avances. Así que muchísimas gracias a cada uno de ellos. Primero vayamos por Ice and Fire 2. Mucha gente aún se pregunta el cómo va el proceso del mod, e incluso recientemente comenzó un rumor donde comentan que este saldría este mismo mes. Yo quiero de lo que fuma este tip. Cosa que bueno, ya fue más que desmentido con un simple y tajante no. Imagínense si yo que estoy cansado de repetir una y otra vez que no tenemos fecha de momento, ¿cómo se encontrarán los pobres desarrolladores con esa pregunta? ¡Cállense! También nos compartieron la siguiente imagen, donde nos muestran todo lo que aún estaría faltando por añadir. Lo más seguro es que esto no sea todo, ya que no nos han mostrado ninguna imagen de los cíclopes, serpientes marinas, gorgonas e incluso también los krakens. Aunque quién sabe, puede que todo esto incluso ya lo tengan hecho, guardándolo en secreto como sorpresa.
Aunque claro, esto solamente es especulación mía. En otra de las preguntas hacia Noon, este comenta que estuvo a punto de perder Ice and Fire 2, pues este habría sido víctima de un hackeo. Al menos por como lo explica, uno de sus compañeros cercanos había sido hackeado, y posteriormente esta persona se puso en contacto con él, haciéndose pasar por su amigo, y obviamente haciendo que cayera en la trampa. Afortunadamente para el mod, esta gente solo quería lo típico, contraseñas, posiblemente también cuentas bancarias, y no tomaron mucho en cuenta el progreso que tenía Ice and Fire. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos. Ahora, unas cuantas aclaraciones más. Pues estos últimos días han ido saliendo modelos que llegaron a confundir a algunos. El más comentado fue compartido por el mismo Noon, el cual era una imagen con el nombre de dragón fantasma. Y lamento decepcionarlos, pero este no se trata de una nueva especie, pues tan solo se tratará de un avance y comparación de tamaños con el dragón de hielo y su respectivo esqueleto. En otras noticias un poco tristes para los fans de Blast from the Past, este mod oficialmente se encuentra cancelado. Una lástima, pues mucha gente aún tenía la esperanza que tuviera al menos una actualización más, pero lo cierto es que no trabajan en él desde hace varios meses. De hecho, muchas de sus mecánicas e ideas no utilizadas fueron pasadas a su mod hermano Primal. Pues sí, para quien no lo sepa, estos dos comparten algunos de sus miembros de equipo de trabajo. Oficialmente dieron el aviso el pasado 23 de junio, donde dieron por terminado el desarrollo del mod y las razones por las que al final perdieron la inspiración y las ganas de seguir con el proyecto. Y seguimos con las noticias tristes, pues ahora en el caso de Dungeon Delight, uno de los mejores addons que tiene Farmer Delight en la actualidad, está muy cerca de terminar, no siendo una cancelación como tal, sino más bien como un punto final para esta aventura gastronómica. Pues una vez que añadan todo este nuevo contenido, el creador se retirará del modding. Lo mismo va para su otro proyecto, Fishing Fiesta, un mod para mejorar radicalmente la pesca de Minecraft, y que en sus mismas palabras, este será su último proyecto antes de retirarse para siempre. Ahora pasemos con Nancy Nature, el mod maldito. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Con mucho mayor vistazo al modelo completo de los salmones dientes de sable zombie, y que vendrán con la siguiente descripción. Cuando los salmones dientes de sable terminan su ciclo de reproducción, habrá una probabilidad de que regresen como zombies, aunque también podrán aparecer de forma natural en ríos por la noche. Serán altamente agresivos y podrán cargar zombies ahogados pequeños en su espalda. Curiosamente, también podremos regresarlos a la vida si estos llevan consigo el efecto de debilidad y los alimentamos con un corazón del mar. ¿Qué? Actualmente el mod ya alcanzó su contenido máximo para agregar en la 1.0, por lo que ya solamente se encuentran puliendo todo el contenido dentro del código para su salida final, y la cual esperemos que salga para este año. ¡Hey, lo dudo! Ahora pasando con Iron Spell, tendremos algunos añadidos y próximos cambios para la alquimia de sangre. No siendo algo descabellado, pues el propio mod mete hechizos donde se puede utilizar la sangre como ataque, además de poder recolectarla en los mismos calderos. Y ojo que también tal parece que seremos capaces de automatizar los hechizos con ayuda de los bloques de redstone. Esto siendo bastante útil para la creación de nuevas trampas e incluso, si me apuras, facilitar algunas granjas de Minecraft. Ahora pasemos con Alien Evolution, y para sorpresa de todos nos han revelado un montón de nuevas funciones. La primera que tendremos será el modo de autodestrucción, bastante fiel a las características mostradas de su película como una poderosa explosión en área. Otras mejoras que tendremos será el regreso de los módulos, los cuales serán como una especie de mecanismos que podremos añadir al reloj, y donde incluso podremos llegar a verlos dentro del propio menú. El primero que nos muestran será una mejora de nanotecnología para la armadura de Accelerate, mostrándonos la textura del casco y hasta algunas estadísticas como su misma velocidad. Además, tal parece que las mejoras a este ya están más que completadas, mostrándonos todos sus nuevos ataques y mecánicas de combate. Otra mejora que tendremos será la animación de transformación, y donde seguro más de un fan de la franquicia entenderá la referencia. En cuanto al alien acuático, continúan añadiéndole nuevas habilidades,
Este claramente era de los más flojos y débiles de su primera versión, pudiendo ahora tomar a criaturas más pequeñas y transportarlas en sus mandíbulas. Esta misma mecánica también estará siendo revisada para añadirla de forma personalizada con los demás aliens. Un detalle soberbio. Ahora y finalmente luego de mucho tiempo ausente tendremos nuevos avances de Cobblemon. En este punto serán demasiadas cosas que mostrar, pues como llega a mencionar en noticieros pasados, la próxima actualización 1.8 apunta para mejorar todo lo relacionado a animaciones de los Pokémon y hasta los combates, brindándolos de una mucho mayor personalidad y vida, además de hacerlo más parecido a los juegos originales de Pokémon. Además, hace algunas semanas tuvimos un pequeño teaser anunciando la versión 1.8, con un añadido bastante peculiar, los Pokémon Alpha, y al menos por lo que investigué, porque sí, no soy un fan de toda la vida, de hecho me quedé hasta Pokémon Blanco y Negro. Estos serán una rara variante mucho más poderosa y de mayor tamaño, cuya principal característica serán sus ojos de color rojo brillantes. Esto se va a poner feo. Ahora pasemos con Inuzzle Prehistory 2. No tendremos demasiadas cosas más allá de unas cuantas capturas. Primero mostrándonos dos nuevos objetos misteriosos, tanto el huevo petrificado como el oso de ámbar. Tal vez tratándose de dos nuevas criaturas misteriosas. En el caso del oso de ámbar puede que se trate de un oso de las cavernas, perteneciente a la época de la Edad de Hielo, cosa que podría medio confirmarse con la siguiente imagen, revelada unas horas después con lo que parecen ser sus garras, una tarta de bayas para poder domesticarlo, y algo que tal vez podría ser un equipamiento para poder mejorarlo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero hey, todo esto son especulaciones mías. Esta última ganaría un poco de fuerza tras sernos revelada algunas imágenes días después, con algunas estructuras añadidas por el mod y sitios de excavación, las cuales al ser visibles sobre la Tierra no se tratarán de criaturas tan antiguas. Estamos hablando de un periodo de tan solo 10.000 años, a comparación de otras que habrán sido extintas hace más de 60 millones de años, y que curiosamente se encontrarán en terrenos nevados. Por lo que sí, gente, es más que posible que estemos preparando el terreno para una posible actualización de la Era de Hielo. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Como siguiente mod tendremos a Critters and Companions. Esta nueva actualización se enfocará al completo en los insectos, escarabajos que nos ayudarán en el campo de batalla o alguna labor extra. Lo sorprendente es que tendremos una gran variedad de ellos, e incluso algunos con algunas coloraciones especiales, sobre todo con escarabajos y arañas, además de un pequeño guiño al caracol mascota de Bob Esponja, al momento de renombrar a alguno de estos con una etiqueta de nombre. Esta nueva actualización para la 1.21.1 ya se encontrará disponible en la página de CurseForge. Ahora pasemos con Aquamirae, que cada día se encuentra más cerca de sacar su nueva actualización, pues en capítulos anteriores les mostré algunos avances de la nueva criatura aterradora que rondará los laberintos de hielo, posiblemente siendo a día de hoy uno de los jefes más grandes de todo Minecraft. ¡Dios, no! Otros detalles como una nueva mejora para las armaduras, esto sobre todo pensado para equilibrar el tema de la progresión. Ahora, en nuevos avances, el autor comenta que se encuentra trabajando arduamente para sacar el proyecto lo más pronto posible. La idea sería tener algo por lo menos listo para los miembros de Patreon a final de mes, pero que aún le estaría quedando mucho trabajo por hacer. Y eso no es todo, porque ahora tendremos un nuevo logo y pantalla personalizada de inicio tematizada con el laberinto de hielo. ¡Qué agradable sujeto! Y ya para terminar tendremos el mod de Primal. De una nos muestran una de las criaturas más pedidas por la comunidad, los rinocerontes, el cual vendrá con la siguiente descripción. Los rinocerontes son herbívoros naturales que deambularán por las praderas de la sabana. Por lo general serán tranquilos, pero se vuelven agresivos con cualquiera que los provoque. Al momento de recibir daño, el rinoceronte entrará en un estado de furia, embistiendo a sus objetivos, destruyendo incluso todo tipo de vegetación y bloques débiles. Será posible sobrecargar a los rinocerontes alimentándolos con semillas explosivas. Al hacer esto, emitirán energía luminosa de sus cuernos y ojos,
desprendiendo incluso humo brillante por sus fosas nasales y volviéndose mucho más poderosos. En este estado, obviamente su fuerza será mayor, lo que les permite romper bloques más resistentes como la piedra y la madera. En el caso de utilizar cerca de estos un silbato de la muerte, el rinoceronte embistirá en forma recta hacia donde se encuentre mirando, esto sin la necesidad de provocarlos primero. A los rinocerontes les gusta relajarse sobre los bloques de barro, el cual podremos limpiárselo con una pala. Ahora, si no llegamos a quitárselo, el barro se terminará secando, actuando como una armadura de un impacto único. Además de la adición de una nueva variante prehistórica que cambiará su apariencia. Apareciendo únicamente en las zonas frías tendremos a los rinocerontes lanudos. Y ojo, que también tendremos una pequeña función donde los loros podrán montarse encima de los rinocerontes como si fueran amigos. Y hablando de... el mod también habrá mejorado a los loros clásicos de Minecraft, esto sobre todo en su apariencia, haciendo que encajen mucho mejor con el mod y hasta dándoles el detalle de que las crías de loro no cuenten con su respectivo plumaje al nacer, bastante más apegado a la vida real. Sí, estuvo mejor de lo que esperaba. Pero bueno, eso sería todo de mi parte por esta ocasión. Recuerda dejar tu like, comentar cuál fue tu noticia favorita o la que más te llamó la atención. Además de recomendaciones de mods que te gustaría ver próximamente. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias del mundo de Minecraft. ¡Chao!